Así que empecemos este momento orando. Gracias, Señor, te damos por tu bendición, por tu cuidado, por la oportunidad de estar reunidos, Señor. Gracias porque nos das la vida, pero también nos das el deseo, el ánimo de poder reunirnos, Señor, para poder aprender más de ti. Sé tú mismo, Señor, quien nos dirija, quien nos dé la luz, el consejo, la instrucción, Señor, que necesitamos para que nuestras vidas puedan caminar en tus pasos. Y sosténnos también de las necesidades que podamos tener, de las dificultades que tenemos, Señor, y que contigo las podemos superar. Acompáñanos en esta mañana, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Ah, Amén. 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 Muy bien, ya estamos aquí nuevamente. Estamos en este momento de repaso de la lección. Lección número 10. Lograr lo impensable. Realmente la cantidad de información que encontramos en estos capítulos que hemos estado estudiando esta semana son increíbles y son enormes. He tratado de poder, digamos, tomar un poco algunas de estas cosas, de estas enseñanzas, para no extendernos demasiado, porque no tendríamos mucho tiempo tampoco para poder, digamos, obtener más de las enseñanzas y las aplicaciones que podemos encontrar en estos capítulos. Isaías 53, capítulo 53, versículos 4 y 5. Versículos que realmente impactan nuestras vidas. A mí particularmente me impresionan mucho. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y miren, muchas veces leemos estos versículos y los pasamos o los vemos como una narración más, ¿no? Como algo, no sé, medio místico, ¿no? Irreal, ¿no? Lejano, ajeno, ¿no? Pero no comprendemos lo que realmente esto implica. Algún día comprenderemos y veremos realmente la magnitud de este sacrificio. Algún momento eh, veremos en qué consistió toda esta entrega de amor. Pero esto también lo vamos a comentar un poquito más adelante en el tiempo de la lección, ¿no? En este trimestre, cada lección se presta para encontrar, como les dije, diferentes explicaciones. Así que hoy día vamos a tomar parte de lo que son los capítulos 50, 51, 52. Esos son los capítulos que vamos a ir estudiando, por lo menos, no todos, obviamente, parte de ellos, ¿no? Isaías capítulo 50, versículo 1. Dice, así dice el Señor, a la madre de ustedes yo la repudié. ¿Dónde está el acta de divorcio? ¿A cuál de mis acreedores los he vendido? Por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos. Por las transgresiones de ustedes fue despedida su madre. Miren, recordemos que desde el origen del mal en el universo, como también desde la entrega de la entrada del pecado en el mundo, lo que se puso en tela de juicio, lo que se puso en entredicho, se cuestionó, fue el carácter de Dios. Y también el ser humano asimiló, desarrolló la idea de que tenemos un Dios, ¿cómo decirlo?, justiciero, ¿no? Que está a la expectativa de nuestra conducta y al primer error que tengamos, que cometamos, ¿no? De inmediato envía sus juicios y castigos sobre nosotros para golpearnos, para sacudirnos, para hacernos sufrir. Y de esa manera, asumir que
si nos desviamos una próxima vez, mejor lo pensemos dos veces y mejor no cometer algún pecado, ¿no? O sea, desarrollamos la idea, el concepto de que algún sufrimiento, que alguna desventura que experimentemos es un castigo de Dios debido a algún pecado, ¿no? Y desarrollamos la teología de que por medio de la fuerza y la violencia regresamos a obedecerle, regresamos a adorarle para que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿no? ¿Pensamos nosotros de la misma manera? ¿Qué creen? ¿Pensamos nosotros acaso de esa manera? Porque esto es algo muy extendido, o sea, en el tema, digamos, del cristianismo sobre todo, tenemos esa idea, ¿no? Ese concepto de Dios. ¿Pensamos nosotros de la misma manera? ¿Pensamos los adventistas del séptimo día de la misma manera? Mm. ¿Qué creen? ¿De alguna manera hemos hecho alguna vez a Dios responsable de nuestros sufrimientos, por ejemplo? De la muerte de algún ser querido, de desastres naturales, de nuestros problemas financieros, de nuestras desventuras. ¿Qué piensan? La, la idea de que Dios es un Dios castigador, los católicos lo enseñan, ¿no? O sea, que todas las personas que vengan a la iglesia adventista con esa cultura o esa tradición tienen esa idea de Dios. La gente que no fue católico como yo, pues eso no aplica, pero aún así culpas a Dios cuando te va mal, ¿no? Yeah, Aún cuando ni conoces a Dios, en mi caso yo no lo conocía, pero si hay un Dios, Él tiene la culpa de todo. yeah, No yeah. vemos a un Dios amoroso, ni a un Dios lleno de gracia, ni de misericordia, ¿no? Vemos a un Dios que pareciera que está esperando que te equivoques para castigarte. Exacto. Esa es la idea que tenemos ya preconcebida, ¿no? De Dios. Sí, 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 sí. Esa es un poco la condición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Has visto alguna vez en la iglesia, ¿no? Por decir, ¿no? Que cuando a alguien de repente le sobreviene alguna situación, digamos, de desgracia, de dificultad, ¿no? De inmediato se aparecen en la iglesia y buscan orar y pedir que otros oren por ellos también o por ellas, ¿no? Pero una vez que sus circunstancias mejoran, entonces siguen su vida como antes, ¿no? Y desaparecen. ¿Sí? ¿Por qué crees que actuamos de esa manera? Miedo. ¿Por qué creen ustedes que actuamos de esa manera? Bueno, yo creo que siempre, al principio, siempre queremos utilizar a Dios para nuestro beneficio. Y siempre que tenemos esa tendencia de que Dios es un amuleto de la suerte, un crucifijo que nos va a proteger cuando nosotros lo necesitemos. Y así vamos creciendo. Y eso pues creo que se desarrolla aún cuando entramos en la iglesia. Pensamos de que nosotros vamos a utilizar a Dios en cualquier circunstancia. Y cuando nos está yendo bien, todo está perfecto, pero cuando nos va mal, ya me está castigando Dios. Y entonces esa idea. Exacto, ¿no? Fíjense, en el versículo que leímos, ¿no? Dios nos dice que Él no es un ser justiciero, ¿no? Que no busca el error mínimo de nosotros para lanzar el azote. Él nos dice en este versículo que Él es un Padre misericordioso, que nos busca permanentemente y que siempre quiere nuestro bien. Fíjense, en Proverbios capítulo 8, versículo 36, dice esto, ¿no? Proverbios capítulo 8, versículo 36 dice, quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Ahora, piensa en este versículo, ¿no? Y pregúntate, ¿no? En el terreno de mi mente, ¿no? Y de alguien que... Espera aquí, No, por acá. Creo que... Puedo bajarle. Creo que es Don Lucio. ¿Me puede bajar el volumen o ponerlo en mute, por favor?
Que no lo puedo hacer desde acá, no sé. Creo que voy a tener que salir más fallando. Sí. Pero no, Hágale mute nada más. Mute. Gracias. Ya. Mire, piensa en el versículo que acabamos de leer, ¿no? Proverbios 8:36. Si pueden bajarle el volumen, please, o apagar el micrófono. está fallando. Ay, está fallando. ¿O sabes que salimos de acá? Sí, no lo puedo hacer mute desde acá. El versículo de Proverbios 8:36 que dice, quien me rechaza se perjudica a sí mismo, quien me aborrece ama la muerte. Ahora, pensemos en este versículo, ¿no? Y pregúntate un poco, ¿no? En el terreno de mi mente, ¿no? Y de a quién entrego mi voluntad y confianza, ya sea a Dios o a Satanás. ¿A quién le estoy creyendo más respecto a mis circunstancias, ¿no? Personales? Creo que sigue habiendo el problema de inicio. Ay. Ok. Es que me parece que había más de un aparato que está prendido ahí, por eso es. En fin. Les pregunto a ustedes, ¿a quién le estoy dando, a quién le estoy creyendo, ¿no? Respecto a mis circunstancias personales, incluyendo experiencias negativas, ¿no? O el sufrimiento. ¿A quién le estoy creyendo más, ¿no? Mire, en realidad es nuestra maldad y nuestra rebelión al amor incondicional de Dios lo que nos hace recoger muchas veces el sufrimiento, el dolor, la muerte. Ahora, ¿por qué crees tú que el ser humano tiende a concebir a Dios como un ser severo, ¿no? Implacable, como un juez severo, ¿no? Un acreedor duro y exigente? ¿Por qué crees que tenemos esa idea? O sea, ¿por qué crees que desarrollamos ese concepto, ¿no? A ver, Luisito. Yo creo que venimos con esa tendencia y quizás la desarrollamos nosotros con nuestros hijos también, porque siempre que hay algo malo, hacemos algo malo, ya, ellos hacen algo malo, le decimos, ya te va a castigar Dios. Y eso se queda en la cabeza y venimos haciendo lo mismo y creemos de que Dios está ahí observando, como dicen, para que cuando caemos y está listo con la correa para darnos, para castigarnos. Y eso no es así. Pero esa tendencia de venimos desde pequeños con eso, de decir, ya te va a castigar Dios y ya Dios me está castigando porque hice algo malo. Entonces se desarrolla grandemente en nosotros y en la iglesia. Así es. Ahora, aquí les voy a preguntar algo que es muy importante, o sea, y fijémonos en esto, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante esta falsa representación? O sea, porque el que hace esta falsa representación justamente es Satanás, ¿no? Satanás mismo representó al Señor como un ser que veía con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer en un juicio sobre ellos, ¿no? Pero frente a esto, ¿cuál es la respuesta de Dios ante esta falsa representación de su carácter? ¿De qué manera respondió Dios ante el engaño del enemigo? ¿O es que Dios no hizo nada? Dejó nada más de que hubiera una acusación y ya estuvo. A ver, Gilbert. Bueno, básicamente, o sea, como estudiamos acá nosotros entendemos todo el problema. El problema cuando vuelvo al... Dios hizo todo, ¿no? Mandó a su hijo y él murió por nosotros, lo que estamos estudiando ahora. Solamente quería comentar acerca de lo que hablaste anteriormente, cómo vemos a Dios como algo justiciero que se... El problema es de que la Biblia habla de que Dios es amor, ¿no? Y ellos no, o no podemos entender por qué las cosas que pasan, pues si Dios es amor, tiene que todo ser amor, ¿no? La Biblia la interpretamos
muchas veces a nuestra manera, ¿no? O sea, he escuchado tantas cosas, por eso que la recomendación es no escuches mucho, eh, practica el estudiar individualmente y orar a Dios para que Él te pueda abrir el entendimiento, porque cuando uno dice, ah, no, es que escuchaba tantos, se meten a todo y no estudian nada, no estudiamos nada a veces, ¿no? O sea, no agarramos la Biblia y la escudriñamos como ella dice. O sea, el plan de salvación es un plan tan eh, completo que requiere que nosotros tengamos la paciencia y capacidad de sentarnos a estudiar el carácter de Dios, que realmente es amor, ¿no? Porque realmente Él quiere salvarnos, ¿no? Él quiere salvarnos sobre todo. Así que el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Claro. Y justamente esto, ¿no? O sea, en realidad el Señor hizo las provisiones, o sea, proveyó justamente a, de Cristo Jesús, ¿no? Ellen White dice esto, ¿no? A fin de disipar esa densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Esa es la respuesta de Dios. ¿Verdad? Ahora, perdón, vamos, Janet. Yo pienso de que el problema es de que no podemos conectar el amor de Dios con castigo o que Dios nos amonesta. Nosotros pensamos que si Dios nos ama, Él va a permitir todo, un Dios permisible, ¿no? Y cuando sentimos que Dios castiga por algo, entonces pensamos, Dios no es amor. Y al contrario, como la Biblia dice, porque al hijo que ama, castiga, ¿verdad? Entonces Él nos demuestra su amor así también. Cuando cometemos un error, entonces también Él nos deja saber que hemos cometido un error. Lo hacemos como padres, ¿verdad? Y lo podemos experimentar cuando los niños están más chicos, que cuando les castigamos dicen, you don't love me, tú no me quieres, tú no me quieres. Pero en realidad lo estamos haciendo del gran amor que sentimos por ellos, que queremos que ellos aprendan una lección o que mejoren en su vida, ¿verdad? Así es, así es. Gracias, gracias, Janet. Bueno, en este momento quería invitarlo a Charlie para que comparta con nosotros algo, una experiencia que él tiene también, eh, también ligada obviamente a lo que estamos viendo. Vamos a ver, Charlie, vamos, este es el momento. Ojalá que no haya problema con el audio, vamos. Ahí está. Realizado para todos los hermanos. Bueno, gracias a la invitación de Pedro, bueno, voy a contar un poquito mi experiencia y un poco el testimonio, ¿no? de cambio en rumbo y para bien, porque a razón de esta pandemia, no sé si ha pasado a muchos, hemos tenido más tiempo para meditar y para ver un poco el antes y el después. En mi caso, por ejemplo, como no sé si algunos saben, yo me dedicaba a los eventos. eh, yo trabajaba prácticamente en el mundo, no trabajaba directamente en cosas más neutrales o en cosas de Dios. Muy a pesar que yo he conocido la palabra desde muy pequeño, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, a los 9, 10 años, a los 10 años me bauticé, pero eh, por estudiar en diferentes lugares y cambios de lugar también de vivienda, estuve estando en iglesia y fuera de iglesia, ¿no? A pesar que siempre hemos mantenido el estudio de la palabra. Ya después, donde uno conoce, profundiza un poco más, pero igual, a veces, eh, cuando uno buscando ya su profesión, ya más grande, comienzas a conocer y ver un poco más el mundo como es, y de repente por los gustos mm, natos de repente de uno, de la música, el gusto de repente por el arte, te hacen llevar por otros caminos. En mi caso, por ejemplo, yo me dedico a la fotografía y eso me enseñó a ver y conocer mucha gente, relacionarme con mucha gente, tanto en el arte como en la política, como en diferentes lados. Entonces, estas cosas hacen que
uno conozca más de las personas del mundo que dentro de la iglesia. Entonces, en este trayecto me estoy metiendo en el mundo artístico musical, mm, desde grupos nacionales a grupos extranjeros, eh, eh, producciones de eventos. Y finalmente terminé como tour manager de una banda internacional. Y, y digo esto porque fueron momentos, o sea, de los que yo me había preparado en mi carrera hace mucho tiempo. eh, Hace que uno a veces medite y diga si este camino que uno escogió por seguir, porque uno ve un futuro prometedor dentro de tu carrera, porque o sea, más allá de fotografía, yo también estudié cosas que van relacionadas, ¿no? Como relaciones públicas, imagen y publicidad. Entonces, todo eso conllevó que en un momento yo me preparara para trabajar y liderar en ese ambiente. Eh, y cuando se da el momento de asumirlo y darlo, lo tomé, pero a veces dejas muchas cosas atrás, como es, por ejemplo, tu fe, a veces muchas veces el sábado es apartado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente los eventos se dan los fines de semana. Pero aún así, siempre la voz del Señor te llama, a pesar de todo eso, y uno también escucha y no deja que de todo se contamine uno, ¿no? Entonces, porque uno siempre está ahí, este, como anécdota de cuento, por ejemplo, hay muchas veces que yo he viajado a estos eventos con los artistas, yo siempre viajaba con mi Biblia, algo medio que no tiene nada que ver, o sea, mi Biblia siempre me acompañaba en todos estos viajes, yo decía, ante cualquier eventualidad, yo siempre, antes de irme a un sitio, oraba, decía, para que no me pase nada. Yo sé que el Señor no va a entrar a estos lugares donde hay eventos, pero yo decía, en la medida de lo posible, que el Señor me proteja, ¿no? Porque yo sé que no estaba yendo en su camino. Pero siempre la recomendación de tus padres, de mi madre principalmente, siempre me decía, ¿no? Que no era el camino correcto, pero yo decía, si tanto me preparé para este trabajo, debería llegar un momento, la oportunidad de concluirlo, sino por lo menos la experiencia que me quede para yo llevarlo a la obra. Entonces, estamos momentos de pandemia donde se concretaron todas estas cosas y dijimos, principalmente yo decía al Señor, si esto que está ocurriendo hoy en día con todo lo que me ha mostrado en la vida, ¿voy a seguir con eso o vamos a hacer un cambio? Y justamente en tiempos de pandemia hicieron que uno reflexione, ¿no? Del camino que uno debe tomar y decidir que debemos acercarnos al Señor y viendo más aún en estos tiempos que ya se están viviendo cosas que justamente habla la palabra, ¿no? Y algo que me tocó en esta semana, creo que estamos ya en los tiempos ya para concluir un poco el testimonio, me encontré con muchas personas que hemos estado compartiendo el mensaje y la palabra. Por ejemplo, una persona de otra denominación me mandó un versículo, me dijo, Juan 15:16, me dijo, ¿no? Me dice, no me escogieron, dice ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que les pidan en mi nombre. Eso también Juan 15:16. Y eso me llamó mucho la atención porque, o sea, a veces uno podemos pensar que nosotros mismos somos los que escogemos el camino de seguir al Señor y a veces fallamos y pensamos que Dios es un Dios que nos va a castigar, pero Dios es un Dios de amor que nos llamó desde el vientre de nuestra madre, ¿no? Incluso antes, que nos separó, porque de repente vamos a cumplir un cometido seguramente en su palabra. Y hoy en día, bueno, el testimonio es que así se solucionara esto, como se podría decir, yo ya he decidido que voy a seguir el Señor donde quiera que va y justamente mi deseo es que muchos de ustedes también lo sigan a donde quiera que vaya y nos lleve, ¿no? Porque el llamado es para salir de las ciudades hoy en día, porque todos estos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo
el virus, más allá de ser un virus, el virus es un pretexto para infundir miedo por un cambio que se está logrando en el mundo, ¿no? Y ese miedo ha entrado muchas veces a la iglesia. Y es penoso que a veces mucha gente de la iglesia, por temor al virus, no quieran ni siquiera asistir, ni siquiera conectarse a las reuniones. Entonces, yo creo que debe haber una reflexión y que las personas confiar más en Dios, que Dios lo va a llamar y que Dios lo va a cuidar y lo va a proteger. Y si nos tocara morir, que nos estemos principalmente sellados en el cielo, no tanto en los registros de la tierra, ni que nos encuentre de repente con las riquezas que el mundo nos ofrece, sino que sea la esperanza de vida que tengamos en la patria celestial. Amén. Bueno, ese sería un poco el mensaje. Gracias, muchas gracias, Charlie. Realmente muy, muy motivador esto. Y sí, quienes conocemos a Charlie, sus actividades también, obviamente en el mundo artístico, en la fotografía principalmente, sabemos de todo ello. Pero siempre es interesante poderlo escuchar también de primera fuente, obviamente sus experiencias, ¿no? Y la motivación, la parte motivadora, porque creo que es esto, ¿no? Si nosotros estamos aquí, recibimos la palabra, mantenemos la salud, es porque Dios tiene un plan para nosotros. Y nosotros tenemos un plan también que cumplir, ¿no? Eso es crucial, o sea, esa parte pienso que no debemos dejarla de lado. Y eso me trae a colación lo que voy a leer ahorita, ¿no? En el versículo que está en Isaías, capítulo 50, versículo 2. De paso, darle la bienvenida a Pedro. Pedro Ceseña acaba de entrar también, así que bienvenido, Pedro, a este momento de repaso de la lección. Isaías, capítulo 50, versículo 2 dice, ¿por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? ¿Tan corta es mi mano que no puede rescatar? ¿Me falta acaso fuerza para liberarlos? Ahora, ¿te has dado cuenta que cuando el hombre se encuentra en pecado, ¿no? Huye de la presencia de Dios? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Recuerdas, por ejemplo, algún ejemplo bíblico de este tipo de experiencia, ¿no? De que cuando el hombre se encuentra en pecado huye de Dios. Lo que veíamos anoche, ¿no, Luis? Anoche veníamos esta parte justamente, ¿no? Claro. Claro. Génesis 3:9, ¿no? Que habla justamente de que cuando el Señor vino a buscar al hombre y el hombre lo primero que hace es esconderse, ¿no? ¿Sí? Es Ahora, como lo hizo Adán y Eva cuando ajá, oyeron la voz de Dios. Antes corrían hacia Él, pero cuando pecaron, pues ya corrieron de Él, se fueron a esconder. así es, estaban escondidos. De paso, nuevamente también acá darle la bienvenida a Armando Rentería. Buenos días, feliz sábado. Bienvenido. Hola, Pedrito, hermanos, buenos días. Bueno, Buenos días, qué feliz gusto sábado. estar con Feliz ustedes. sábado. Feliz sábado también. Fíjense, pero aquí se manifiesta el amor de Dios en algo que también resuena, ¿no? Porque el Señor no solamente, digamos, en la parte literal se expresa el hecho de que llega a buscar al hombre, sino que también lo busca, lo llama, ¿no? Y le dice, ¿dónde estás? Ahora, ¿qué crees tú que hubiera pasado si Adán, por ejemplo, no hubiera respondido al llamado y se habría retirado tal vez Dios de allí? ¿Se hubiera ido? ¿Qué piensas? ¿Qué habría pasado si Adán no, bueno, tal vez no respondía nada, se quedaba escondido, ¿no? Y el Señor se hubiera ido de ahí. No hay forma de esconderse de Dios, creo yo, ¿no? Claro, Es imposible. Es tratar de esconderte de Dios. Dios es soberano, tiene toda la potestad para encontrarte, ¿no? así es. Y buscarte sobre todo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? No creo que Dios se hubiera retirado, sino que hubiera seguido insistiendo, porque como dice Apocalipsis, ¿no? He aquí estoy a la puerta y llamo. Dios lo buscó a Adán y si Adán no hubiera respondido, lo hubiera vuelto a llamar y lo hubiera vuelto a llamar, porque ese es el amor de Dios. El Así, amor de Dios no se cansa de buscarnos en cada momento, por más que nosotros no querramos responder, pero el amor de Dios está ahí y sigue buscándonos. amén. Gracias, hermanito. Mira, esta es una de las partes que quería enfocar en este momento, ¿no?
dos citas. Una de ellas ya la señaló justamente hermanito ahorita, Apocalipsis 3:20, ¿no? Lucas capítulo 15, versículos desde el 1 en adelante. Tengo acá hasta el 8, las parábolas, ¿ok? Por ejemplo, Lucas 15 del 1 al 6 dice esto: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola, ¿no? Dijo: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Amén. Cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. ¿Te has fijado cuándo es que regresa a casa el pastor? ¿Después de qué es que regresa a casa el pastor? Que después de encontrar a su oveja. Después de encontrar a la oveja, ¿no? Ahí está. Fíjense, ¿qué me dice esto a mí al ser yo un mensajero de Dios también? ¿Han reparado en esto? Porque, como les dije hace un momento, y lo que estaba comentando Charlie también, ¿no? O sea, si nosotros estamos aquí es también para cumplir un propósito. Ahora, Lucas, capítulo 15, versículos del 8 al 9. Aquí está. Dice: o supongamos, ¿no? Dice, que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. ¿Reparas en todo lo que hace la mujer para encontrar la moneda perdida y hasta cuándo es que para de buscarla? Cuando la encuentra. O el versículo que mencionaba Armandito, ¿no? De Apocalipsis 3:20. ¿Te has dado cuenta hasta cuándo es que el Señor toca la puerta de nuestro corazón? En nuestra vida diaria, ¿no? Con nuestra pareja, con nuestros hermanos de iglesia, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a mantener la paciencia con la finalidad de reconciliar nuestras vidas? A ver, Luisito quería comentar algo. Solamente recordaba de que, bueno, primeramente cuando Dios hace una pregunta, tenemos que poner atención a esa pregunta porque tiene un propósito y no es para Él saber que Él lo sabe todo, ¿no? Cuando llamó a Adán, pues lo estaba llamando porque ya sabía de que él había caído y lo estaba queriendo de que él pues viniese al arrepentido, ¿no? Recuerdo cuando tú dices de que el Señor siempre busca, recuerdo el pasaje de Pedro, que le dijo: Señor, yo te seguiré, yo daré mi vida por ti. Y lo primero que hizo, él lo negó 3 veces, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Jesús después cuando resucitó? Lo fue a buscar y ese es el grande amor que Él siempre tiene, siempre Él nos busca y siempre tiene preguntas y tenemos de que tener siempre que Él hace una pregunta tenemos que poner atención, no tenemos que ya darlo por, aunque sea muy obvia, Él la hace porque hay una razón y tenemos que tener atención. Y pues lo bonito es de que Él siempre nos busca y a pesar de que nosotros fallamos. Así es, así es. La única razón es el amor, ¿no? Es la única razón. Es el amor de Dios con nosotros. Es algo que no podemos entender. Así es. Es algo que no podemos entender realmente y que vamos a ir aprendiendo durante la eternidad, o sea, poder entender justamente eso, ¿no? Sí. Isaías capítulo 50, versículos 4 y 5, dice esto: el Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás, ¿no? Miren, qué impresionante declaración esta, ¿no? Sobre todo en la realidad de un mundo hundido en el pecado, donde lidiamos no solamente con nuestra realidad de lucha constante entre el bien y el mal,
que no solo se da en nuestra mente, también en la realidad, en una vida llena de maldad entre nuestros semejantes también. Ahora, ¿qué elementos básicos y prácticos de relación con Dios encontramos en estos versículos que acabamos de leer? ¿Se han fijado? ¿Qué es lo que dice, no? ¿Ok? Me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído, dice, para que escuche como los discípulos. Me instruye, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pedrito, Sí, sí, mami, a ver. lo maravilloso en esto es que el Señor, cuando dice que recibió el poder de la lengua, Él dio el mensaje directamente a su pueblo. Y cuando dice abre el oído, quiere decir que nos escucha cuando pedimos algo. También. Escuchaba cuando la multitud aclamaba o pedía salud, cuando salían los grupos de gente enfermos y le decían, Señor, hijo de David, ¿no? Ten misericordia de nosotros. Él tenía misericordia, prestaba el oído para las súplicas que tenía la humanidad y que tiene la humanidad para él. Amén, amén. También enfatizando el versículo que has leído, Pedro, a mí me impresiona eso, me despertará mañana tras mañana. O sea, Dios es el que nos da la vida. Dios es el dueño de nuestra vida. Gracias a Él despertamos cada mañana. Gracias a Él pues tenemos la oportunidad de un día más. Y si nos abre el oído, y como dice acá, pues es porque tiene un propósito para cada día, ¿no? Es como yo digo, si tú quieres ver el televisor, quieres que el televisor te sirva a ti, pues tienes que prender el televisor. Claro. Dios quiere que nosotros le sirvamos, bueno, nos despierta cada mañana para que hagamos nuestra labor en favor del Señor. Amén. ¿No? Si no, pues nos dejaría durmiendo como el televisor, lo dejas apagado si es que no quieres que te sirva, qué sé yo, ¿no? No sé si está muy fea la comparación, pero yo digo que es algo así, ¿no? Nos despierta cada mañana, es como que tú necesitas algo y vas y lo buscas cada mañana, ¿no? Amén. Sí. Esto era algo que justamente estaba tratando de que pudiéramos ver. Creo que gracias Armandito, a mi mamá también, gracias. O sea, esta posibilidad de esta relación estrecha con Dios es lo que nos va a permitir tener toda esta experiencia, ¿no? Este vínculo, este nexo. Ahora, Isaías capítulo 50, versículo 6 dice esto, ¿no? Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Amén. En el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 10, hay una experiencia, ¿no? Hay una experiencia de David. Y dice aquí que cuando el rey de los amonitas murió, lo sucedió su hijo Hanún. Entonces David envió mensajeros para dar el pésame al nuevo rey. Pero este nuevo rey Hanún, aconsejado por los jefes de su pueblo, le dijeron que seguramente estos enviados que mandó David venían para espiar y atacar el país, y entonces el rey mandó que les afeiten media barba y les rasgaran las ropas por la mitad hasta la altura de las nalgas, y así los despidió. Y todo esto era realmente un acto de humillación, era una afrenta, ¿no? Y una gran vergüenza. Exacto. ¿Ok? Ahora, en este versículo que leímos antes se menciona que luego de la humillación, del dolor, de los golpes, de la barba arrancada, jalones, ¿no? O sea, todo esto de las burlas, de los escupitajos, el Señor no escondió su rostro, dice. ¿Qué significa para ti esta última expresión? No escondí mi rostro. ¿Qué entendemos por eso, no? De no escondí mi rostro. Es que Pues, lo más impresionante de esto es pues que caray, si uno tiene la culpa de algo, está bien, ¿no? Que te castiguen, que te lastimen, que te ofendan, que te ridiculicen, que te arranquen. Si es que tienes la culpa y estás pagando una culpa, pero si eres totalmente inocente como era nuestro Señor Jesucristo y que le hagan todas esas afrentas, eso es lo inexplicable. Pedro. Pero, vamos, Vero. Yo lo que quiero decir es que
eso para mí es como que, es como cuando un padre, es como cuando un hijo está metido en problemas. Y como si se metió en problemas y viene la otra persona a atacar a tu hijo porque está metido en problemas. Entonces, uno saca y da la cara. Es como uno da la cara para enfrentar al enemigo por nuestro hijo. Entonces, yo eso lo comparo así. Dios se enfrentó a todo lo que venía, a todo lo que estaba pasando, dio la cara. Él no se hizo para atrás. Él dio la cara. Amén. Él Gracias, se enfrentó al enemigo por nosotros. Amén. Amén. ¿Sí? Es mucho eso también, ¿sí? Tomando como base, miren, los versículos que leímos y asumiéndolos en primera persona, ¿no? Pensando en que eres tú quien los está diciendo, ¿no? ¿Para qué usas la lengua, por ejemplo? ¿No? El versículo que leímos antes, ¿no? De mi lengua está preparada, qué sé yo, para poder dar alivio a los cansados, a los cargados, ¿no? ¿Usamos la lengua para condenar, para criticar, para acusar, para destruir? ¿O para consolar, para animar, para fortalecer, para ayudar, ¿no? ¿A quién escuchas cada mañana para que dirija tus decisiones, por ejemplo, ¿no? También. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien quiere afectarte? Es lo que veíamos un poco después, ¿no? ¿Cuál es tu reacción cuando alguien quiere afectarte, ofenderte, atacarte? ¿De qué depende tu reacción, por ejemplo? ¿De qué depende que tú pongas la otra mejilla y no trates de ofenderte? Así como decía ahorita Vero, ¿no? O sea, cuando lo hacemos con nuestros hijos, ¿se dan cuenta? O sea, ¿dónde está el motor, ¿no? El centro que te mueve justamente a actuar de una determinada manera? Uh-huh. En el amor. Es que yo como, Pedrito, si me permites, yo lo que veo aquí es lo que hemos estudiado en la lección de esta semana, que ya lo estás tratando, que es el siervo sufriente, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta a nosotros como seres humanos ser siervos? Si yo les hago una pregunta a ustedes, hermanos, ¿nos gusta ser siervos o nos gusta ser soberanos? ¿No? Yo diría que no sé cuántos dirían, a mí me cuesta ser siervo, mi carácter no da para eso, pero es una lucha, ¿no? Entonces, es una lucha que tiene el ser humano porque nuestro Señor Jesucristo vino como siervo, justamente, y a nosotros nos dificulta mucho eso. Más bien a causa del pecado, a causa de la obra de Satanás en nuestras vidas, pues nos gusta que nos alaben, nos gusta que nos digan cosas bonitas, nos gusta pues enaltecernos, si hemos conseguido algo en la vida, bueno, pues por mi esfuerzo yo lo he hecho, ¿no? Miren, ya lo hemos visto antes pues con el rey Ezequías, ¿no? Que mostró todas sus bondades que tenía, sus joyas, y él no había conseguido nada, hasta Dios le había devuelto la vida prácticamente, ¿no? Entonces, igual somos nosotros. Ese es el contraste que hay con nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo que Él nos da, que debemos ser siervos, humildes, dar la cara, pero nos cuesta, ¿no? La hermana Verónica, y con ese ejemplo me gustó mucho, y eso que como padres salimos a dar la cara por nuestros hijos, ¿no? Pero ciertamente no va con nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza siempre, no nos gusta ser siervos, que nos humillen, todo lo contrario, somos altivos, somos gallitos, como decimos aquí en el Perú, ¿no? Nos gusta dar la pelea, buscar ¿cómo se dice? No dejarnos. No dejarnos, exactamente, no dejarnos. Todo lo contrario de nuestro Señor Jesús, que Él sí se dejó humillar y como yo decía, y ni siquiera por culpa de Él, sino por mi culpa, por nuestra culpa. ¿No? Eso es lo que quería aportar. Gracias. Así es. Porque Él tenía el poder para decir, aquí se mueren todos, no me voy a morir yo. Él tiene el poder para decir, ya basta. Yo soy más poderoso y hasta van a morir todos ustedes en vez de yo. Pero más sin embargo, no. No solo el poder, sino la razón también tenía. Pues, ¿no? Exacto, exacto. Lo que pasa, si Dios hubiera hecho eso, entonces le hubiera dado la razón al diablo, ¿no? Que era lo que él argumentaba. Exacto. Que era un Dios que
que no nos quería, que nomás nos había creado para que lo alabáramos. Entonces, con lo que él hizo, mostró cuánto nos amaba. Que dice Elena G. de White que los ángeles le decían, déjame ir a mí, deja que nosotros vayamos. Dijo, no, es necesario que yo vaya. O sea, es importante entender el porqué, ¿no?, de las cosas. Ahí mostró él el amor, no nada más hacia nosotros, sino que todo el universo, todas sus criaturas vieron cuánto Dios nos amaba. Y eso era importante para que se comprobara que lo que el diablo decía no era cierto. Se mostró mentiroso el diablo ahí. Es importante entender el concepto, ¿no? Así es. Y hermanos, yo pienso que todo eso que sufrió nuestro Señor Jesús y todo eso que padeció y que lo hizo por nosotros, bueno, yo en mi persona lo tomo para mí, ¿verdad? Que eso es lo que me debe de motivar cada día a agradarle a Dios en todo lo que hago. Eso me debe de, eso cada día yo lo recuerdo, y por todo lo que nuestro Señor Jesús hizo, aunque nuestras obras pues no son como dice en su palabra, ¿verdad? Nuestras obras son como trapos de inmundicia, porque somos humanos, porque somos pecadores, pero eso nos debe de motivar siempre, y con la ayuda del Espíritu Santo, a ser mejor cada día con nuestro prójimo. Amén. Que cuando alguien nos haga algo y nos ofenda y sientamos que se nos prende la llamita, recordarnos para nosotros no ser altaneros con nadie. Eso yo creo en lo personal es lo que a mí me motiva, o no me debe de motivar cada día, a ser mejor, a hacer más bien con la gente. Amén. Ajá, portarme mejor. Gracias, Vero, gracias, muchas gracias. Realmente es algo que motiva también. Miren, Isaías capítulo 50, versículo 5 dice, ya está cerca mi justicia, ya ha salido mi salvación. Y aquí quiero que noten algo interesante por el paralelismo y la forma como lo expresa. Miren, mis brazos juzgarán a los pueblos, pues los habitantes de la costa esperan en mí, y en mi brazo han puesto su esperanza. Pero cuando habla de estos términos, de la justicia y la salvación, no los menciona como dos elementos totalmente separados, sino que van juntos. Fíjense, aquí se figura la justicia y la salvación de Dios que están cerca, próximas a llegar. Ambas vienen juntas. No porque sean cosas diferentes, sino porque son lo mismo. Precisamente porque la justicia y la salvación son sinónimos, que las costas, o en otra versión he encontrado que dice las islas, ¿no? O sea, aquellos que están lejos, separados, tal vez apartados, precisamente son los que van a recibir, son los que tienen esperanza de eso, y esperan también en el brazo poderoso de Dios que las viene a juzgar. Ahora, ¿de qué manera en nuestra vida diaria has podido experimentar la justicia y la salvación de Dios? ¿Has considerado que nuestro testimonio a los demás, ¿no? Familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, debe mostrar justicia y salvación de Dios? ¿Ha reparado en eso? Otra cosa más, miren. Isaías capítulo 50, versículo 8 dice, transmite el mismo mensaje al decir, pero mi justicia permanecerá para siempre y mi salvación de generación en generación. Aquí notemos esto, ¿no? De la misma manera en que siempre y generación en generación son sinónimos, también justicia y salvación son sinónimos. ¿Sí? Pero mi justicia permanecerá para siempre y mi salvación de generación en generación. Utiliza palabras que realmente las está juntando porque son lo mismo. La razón por la que Dios se dirige a aquellos que siguen la justicia y lo buscan a Él es que estas son las personas que llevan el evangelio por donde quiera que van. Son las personas que por medio de las cuales Dios trae justicia y salvación a un mundo que lo necesita. Ahora, cuando la primera pareja decidió creerle a Satanás, ¿no?, la palabra de Satanás antes que la de Dios, pregunto esto, ¿no? ¿Estaba Adán o Eva dispuestos a morir después de comer el fruto? Esto es un poco lo que vimos anoche, ¿no? Anoche estábamos reunidos viendo el capítulo 3 del libro Patriarcas y Profetas, ¿no? Y estaba interesante porque
menciona de que cuando Eva, digamos, bueno, cae engañada por la serpiente, pero va donde Adán, o sea, Adán voluntariamente toma el fruto y lo come, ¿no? Asumiendo el hecho de que quería voluntariamente, pues estar unido a Eva en las consecuencias de todo ello. Sin embargo, poco después, cuando ya, digamos, estuvieron delante de Dios porque el Señor vino a buscarlos, cada uno empezó a excusarse, ¿no? A echarse para atrás y decir, no, no, fue la otra persona, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que comentábamos anoche, ¿no, Janet? Exactamente. Ahora, pregunto nuevamente, ¿no? Cuando Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste me dio de comer, ¿no implicaba también de que ella era la que debía morir y no yo? ¿Se han dado cuenta un poco de eso? O sea, siempre, claro, figuramos el hecho de que al final el hombre le estaba echando la culpa a Dios, ¿no? Porque Dios fue el que creó a la mujer. Pero también estaba asumiendo el punto de que hey, yo no soy el responsable, ¿no? El responsable fue ella, ¿no? Entonces, ella es la que debe pagar las consecuencias. Y ella mencionaba el tema de la serpiente, ¿no? O sea, la serpiente fue ella la que tiene que pagar las consecuencias. ¿Se dan cuenta? En algún momento de sus vidas, ¿no? Adán o Eva asumieron su responsabilidad y estuvieron dispuestos a morir. Miren, leamos lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 33. Lucas capítulo 17, versículo 33. Dice, el que procure conservar su vida, la perderá. Y el que pierda, la conservará. ¿No? Lo que encontré ahí, la ley del renunciamiento por amor, ¿no? Es lo que menciona Ellen White en El deseado de todas las gentes, ¿no? La ley del renunciamiento por amor, que es algo que no llegamos a entender cabalmente, ¿no? Y nuevamente regresamos a los versículos con los que iniciamos, ¿no? Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 9. Que dice esto, ¿no? Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte, y nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Esto es evangelio puro, ¿no? Como les dije al principio, algunas veces leemos esto, pero no llegamos a comprender realmente la magnitud de este evento, ¿no? De todo esto. Pero algún día llegaremos a visualizar realmente lo que esto significa. Llegaremos a ver la dimensión de este sacrificio. Ahora, como la lección hace la pregunta, y me parece bastante lógica también, ¿no? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Ok? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué debe sufrir el Mesías? ¿Por qué el sufrimiento? Es el precio del pecado, hermano. ¿Ok? Es lo que nosotros hicimos. Él vino a pagar el precio. Vino a comprarnos de regreso. Era el precio que tenía que pagar. Todo eso que él pasó era parte del pago. Hasta cuando Dios le volteó la cara, ¿no? Dice Elena G. de White que le quitó la mirada por un segundo. Hasta eso él sintió el abandono de Dios. Así es. ¿Alguien más quería comentar algo? En esta parte, ¿por qué el sufrimiento? O sea, ¿a qué se debe eso, no? Hermano, el sufrimiento es el sufrimiento del pecado, hermano. Porque ese sufrimiento que Jesús padeció es el sufrimiento que uno sufre aquí
del pecado. Porque el pecado duele, el pecado es sufrimiento, porque la persona cuando lo está haciendo las cosas, a lo mejor no piensa en las consecuencias como Adán y Eva. Cuando Adán y Eva comieron el fruto, yo me imagino que no le dieron importancia a todo lo que Dios le había dicho, ellos fueron y se lo comieron. Pero después las consecuencias les empezaron a doler, ¿sí? Por ejemplo, que ya no estaban en el lugar tan bonito, que ya tenían que trabajar para comer, que ya sentían dolor, que ya había enfermedad, todo, la consecuencia del pecado empezó a dolerle a la humanidad. Y ahorita mismo, la consecuencia del pecado todavía nos daña, nos duele, nos hace daño. Entonces, cuando ya nosotros estamos en las cosas de Dios, pues ya nuestra vida es diferente. Nuestra vida es muy diferente. Y sí, sufrimos las consecuencias del pecado todavía, pero como que es menos. O sea, como que ya con la esperanza que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, de sus promesas, como que el pecado o el sufrimiento del pecado se siente menos. Okay. ¿Sí? Okay. Y eso es el sufrimiento, yo creo, ¿verdad? Okay. Gracias, Vero. Ahora. Más que todo es, como dice Verónica, o sea, uno sufre las consecuencias del pecado y cuando tú ya pues aceptas a Jesús como tu Salvador, todavía tienes que sufrir las consecuencias del pecado, pero tú tienes la seguridad de que fuiste perdonado, ¿no? Y eso es lo que el Evangelio de Dios nos dice, ¿no? Que ahora, a pesar del temor que tenemos, o sea, somos perdonados. Perfecto. Ahora, considerando esta parte, o sea, de que nosotros somos conocedores de estas buenas nuevas, ¿no? De este mensaje de esperanza, de salvación, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito hoy como conocedor de estas buenas nuevas? ¿Cuál es nuestro propósito ahora que conocemos estas buenas nuevas, ¿no? ¿Cuál es el anuncio? Proclamar al mundo. Vamos, Gilbert. Básicamente, si nos enfocamos en este problema, es como el propósito, y una vez que conocemos todo esto, aceptamos todo, es decir, no nos quedemos con eso con nosotros, sino que lo divulguemos a aquellos que no entienden este mensaje, ¿verdad? Quería acotar también en cuanto al sufrimiento, si bien es cierto, o sea, nosotros aludimos de que pues consecuencia del pecado, pero si nos enfocamos en la lección, realmente el sufrimiento que Cristo no quiso que pasáramos nosotros. Eso tenemos que tomar en cuenta. Él no quiso. El sufrimiento que tenemos ahora, como decía yo, algunos amigos me decían, no, mira, le digo, lo que pasamos nosotros ahora no es nada comparado a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nosotros no nos imaginamos, hermanos, lo que Él sufrió por nosotros, sin culpa, sin nada. Entonces, eso es el Evangelio, ¿no? Juan 3:16. Dios derramó todo el cielo para que tú y yo podamos entender que ese amor es infinito y que tenemos que aceptar una vez que tenemos que caminar por eso, porque hermanos, todos los seguidores, no creamos de que nosotros vamos a que uno dice y piensa en ese sacrificio. Todos los apóstoles, todos pasaron por lo que tal vez no lo que Cristo pasó, pero todos fueron muertos de una manera que pues mártires, ¿no? Así que Dios nos llama a que nosotros compartamos este mensaje. Amén. Amén. Esto es muy importante, hermanos, ¿no? Quedarnos con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el anuncio que deberíamos dar nosotros al mundo hoy, ¿no? ¿Sí? Esto es fundamental. Y bueno, llegamos al final del estudio de esta semana y espero que hayamos podido comprender que desde que el ser humano decidió alejarse de Dios, es siempre el Señor quien está buscando, llamando, gritando, tocando la puerta con la finalidad de restablecer un vínculo quebrado, reconciliarse contigo, extender su brazo poderoso para redimirte, para salvarte,
para sostenerte, para escudarte del acoso y de la maldad del enemigo, queriendo que tú te enfoques en mantener una firme relación con Él. Recordar que ese es el propósito de nuestro Creador, ¿no? Restablecer esa relación quebrada, alcanzarme hasta donde me encuentro para extenderme su mano y confiar totalmente en Él. Este es el verdadero carácter de Dios, ¿no? Amor completo, expresado en la vida, ministerio, sacrificio, muerte y resurrección de Cristo. Como menciona Ellen White, ¿no? Ella dice, al final del tiempo, los hombres no serán condenados porque creyeron en el engaño, serán condenados porque no creyeron en la verdad que es Cristo Jesús. La venida del Señor es segura y es verdad. Él vendrá, no hay duda de ello. Vendrá por mí y por todos aquellos quienes lo esperamos. Vendrá por ti también, porque Él es verdad. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Y quiero hacerles recordar aquí que este es tiempo de la lección. Nuevamente es una oportunidad para aprender a conocer más a Jesucristo y a su Padre, quien lo envió a este mundo. También para todos aquellos que nos ven a través de esta transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje para contactarnos y pedir información, y gustosamente te vamos a dirigir para que seas parte de una de nuestras clases, ¿no? Podemos invitar a nuestros amigos, familiares y participar en este estudio y sintámonos libres también de poder compartir durante los minutos que tenemos nuestras opiniones, experiencias y preguntas que deseemos. También quiero recordarles que luego les enviaré a los miembros de esta clase el link para que puedan ver el repaso de la lección de esta mañana a través de mi canal de YouTube. Y no olviden suscribirse y hacerle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y vamos a prender nuestras cámaras para poder hacer el momento de despedir aquí. ¿Ok? La mano con todos. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado también.